Damos la palabra entonces a María Fernanda Villegas, que ya es exministra de Desarrollo Social y también una colaboradora de FEPRUS de largo tiempo. Así que, bueno, muy bienvenida María Fernanda y, bueno, estamos atentos a tu exposición. Muchas gracias, Matías. Buenos días a todos. Una consulta. ¿Vamos a ir pregunta a pregunta o inmediatamente abordamos las dos, Matías? Yo creo que lo que a ti te resulte mejor. La idea es que tengas, nosotros recomendábamos como 10 minutos por cada una, pero ahí dispone tú más bien de cómo te sea más cómodo a ti. La idea es que podamos tener de corrido en el fondo las dos, entonces igual las dos cosas. Hacemos las dos preguntas de inmediato. Ya, muy bien. Gracias, Matías. Bueno, saludarles y agradecer a la FEPRUS una vez más la invitación a esta reflexión, precisamente por conocerlos tanto. Sé que han bregado y han trabajado constantemente hace mucho por que la salud sea un derecho garantizado, y entonces este debate no me parece ni casual, ni oportunista, ni coyuntural, sino que es parte, está en el ADN, está en la estructura, en la naturaleza de esta organización. Y obviamente que también me parece importante que más allá de que vayamos a elegir 155 constituyentes, comprendamos que este es un fenómeno y es una tarea que nos involucra a todos y que tenemos la tarea de pensar y de plantear posturas y posiciones, y que debemos acompañar todo el proceso. Este no va a ser un proceso fácil, no solo por la pandemia viene a agravar un proceso, sino ya desde suyo era una situación compleja. Sabemos que es una situación en la que nos encontramos forzada por el pueblo a partir de la movilización y no una solución que haya sido elaborada desde la política o construida desde la política, ¿verdad? Ahora bien, en relación a los dos puntos, cómo diagnosticamos y cómo nos paramos hoy día, obviamente que eso nos retrotrae a mirar la Constitución del 80 y a referirnos a este artículo 19, que es donde está considerada esencialmente el derecho a la seguridad social y las limitaciones que este ha tenido. Como buena parte de la Constitución, cuando refiere a derechos sociales, se preocupa esencialmente de hablar sobre el acceso de una manera bastante genérica. Y obviamente hay que retrotraerse un poco de historia, que seguramente a lo mejor Manuel ya les habló de esto, y yo creo que vale la pena que más gente conozca cómo se configuró esta Constitución del 80, porque tiene que ver además con la naturaleza de una dictadura que a veces nosotros decimos esta dictadura militar, pero en rigor es una dictadura cívico-militar. Y para este tema es tremendamente relevante. ¿Por qué lo digo? Porque en la elaboración de la Constitución del 80, el preámbulo, lo preexistente hasta desde el 73 al 80, estuvo dada por un acta constitucional del 76, el acta 3. Y en el acta 3 se formula una suerte de regulación, ¿verdad?, que va dando origen a lo que después vamos a tener en la Constitución del 80. Entonces, me interesa hacer este punto porque en esa acta establecía que se trabajara, se formulara un sistema de seguridad. Hablaba de sistema de seguridad. Y por el otro lado, hablaba de el concepto de que las prestaciones, el cómo se protegiera a la población fuera de carácter solidario y que fuera además uniforme, ¿sí? Estos elementos, posteriormente, esta acta constitucional que prefigura la Constitución del 80 no va a ser recogido. Y precisamente son los elementos que van a quedar fuera de ella.
la denominada Comisión Ortúzar de la época lo que hace es eliminarle esos procesos. Y allí estaban los civiles, ¿sí? Y los civiles de esta comisión precisamente van a dejar fuera el principio de solidaridad, el concepto de suficiencia de las prestaciones, y es ahí que da lugar al nacimiento de lo que hoy día conocemos como Estado subsidiario. Saca explícitamente el concepto de sistema que le va a dar cierto soporte, ciertas espaldas más robustas al Estado para comprenderlo como un todo y no como de manera disgregada, como terminamos finalmente entendiéndolo, y abre la puerta al ingreso de los privados, ¿verdad? Por tanto, la acción monopólica del Estado, que era de alguna manera práctica que se tenía, deja de ser abriéndole la puerta a los privados, con lo que esto significa el nacimiento, el surgimiento de los grandes negocios que son las FP, las ISAPRE, los seguros, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución del 80 toma estos elementos, los reduce y nos mete en un marco que ya Matías lo decía, es este Estado subsidiario que es la camisa de fuerza para hablar de seguridad social y para hablar de derechos sociales, para hablar de protección social en un sentido mucho más amplio aún. Y hay esta opción del constituyente en esa época, esta comisión, ¿verdad? De que esto entre a tallar en el espacio de la empresa privada y del negocio. Y entonces va a prohibir explícitamente al Estado que ingrese en áreas donde el sistema privado funciona bien y le va a dar la tarea de hacer o funcionar o establecer políticas, programas, institucionalidad en aquellas áreas donde no se cumpla o no le interese en rigor a la empresa privada. Esto se relaciona directamente con todo lo que es la focalización del gasto. Hay una relación directa después en la política pública de lo que va a significar esto, la focalización del gasto, la persecución de los pobres, andar buscando quiénes son, que hoy día en la pandemia lo estamos precisamente sufriendo, digamos, en vez de poner un ingreso universal de emergencia, tenemos esta modalidad de orientación de la política social y de contención ante los riesgos, que es precisamente lo que persigue la seguridad social. Yo diría que además tiene otra camisa de fuerza la Constitución del 80, que estas materias, para que efectivamente el negocio pueda ser floreciente, como lo fue y lo ha sido y lo es, deja las materias relativas a seguridad social asociadas a una iniciativa presidencial, por un lado, y por el otro, ¿verdad?, lo deja con reserva calificada, es decir, lo deja con un quórum que obliga a hacer prácticamente inviable toda posibilidad de modificación. De ahí que, y ahí está el guardián, ¿verdad?, ex ante y ex post, que representa el Tribunal Constitucional. Entonces, estos elementos son lo que configuran lo que en el fondo recibimos después del término de la dictadura, y el proceso de transición y luego los gobiernos que se sucedieron van a tratar de alguna manera doblarle la nariz, pero sin ir a el fondo o la naturaleza que teníamos del problema, que era este modelo de sociedad expresado en este Estado subsidiario que mira cómo los privados desarrollan negocio y solo interviene cuando hay una necesidad, puesto que no es rentable para el sector privado o no es un ámbito donde esté desempeñándose adecuadamente. Conceptos además que son
discutible porque no, a juicio del sistema, va a funcionar perfectamente el sistema mixto de salud, va a funcionar perfectamente el sistema de la AFP, y el problema es que la gente no ahorra lo suficiente. O sea, también ahí hay una fórmula de evaluar qué funciona bien y qué no funciona bien, que tiene una sola mirada y que no es evidente una mirada solidaria y un modelo equitativo y igualitario de sociedad. Está muy lejano a aquello. Entonces, en el fondo, vamos a tener una constitución que tiene sesgada y limitada la acción del Estado. ¿Qué van a hacer los gobiernos? Van a tratar vía ley, que es la segunda posibilidad, de hacer algunas correcciones al sistema. Y ahí vamos a tener una política pública que va a elaborar vía normativa, ¿verdad?, un intento de sistema de protección social, donde vamos a encontrar políticas como el Chile Crece Contigo, como la obligatoriedad en la educación, como el GES, como el Chile Solidario, que va a atender a los más pobres, digamos, y el intento del 2008 del pilar solidario, del pilar solidario. Pero evidentemente siempre en esta limitación de este Estado subsidiario, con este mandato explícito y con los oferentes que finalmente genera un sistema dual, que no solo es, de mi punto de vista, socialmente inmoral e ineficaz, sino que además traiciona un principio básico que es la igualdad, ¿no? Y entonces vamos a tener un sistema de AFP que la mayor parte de los ciudadanos va a ofrecerles una tasa de reemplazo que no alcanza a satisfacer las necesidades básicas o mínimas, y por el otro lado vamos a tener las Fuerzas Armadas con un sistema AFP que está en otro estándar, y vamos a tener algunos de las antiguas cajas que todavía lograron sobrevivir. Entonces vamos a tener un sistema que no es equitativo, y vamos a tener salud también, un 80% en el sistema público de salud y un pequeño grupo de aventajados que van a estar en las ISAPRES y que van a tener una salud de otro tipo. Pero que cuando el sistema o la persona ya deja de ser negocio, obviamente que va a caer y va a ser expulsada del sistema y va a terminar volviendo al sistema público de salud. Entonces, obviamente, el diagnóstico es un diagnóstico en su origen, ¿verdad?, que no ofrece las garantías mínimas para pensar que la seguridad social sea un derecho efectivamente garantizado. Y yo diría que los 5 elementos que confluyen en esto es que, primero, le otorga un rol limitado al Estado de qué hacer en relación a las materias sociales. Segundo, que omite explícitamente principios que van a ser absolutamente indispensables, como son el de la solidaridad de género, solidaridad intergeneracional, ¿verdad?, solidaridad desde el punto de vista económico-social, de quienes tienen más protejan a los que tienen menos, de los menos vulnerables respecto de los vulnerables, etcétera, etcétera. Y también va a omitir el principio de suficiencia, ¿no? Por tanto, el rol que el Estado tiene en la actual Constitución para poder avanzar en garantizar derechos es prácticamente marginal, y además es ambiguo. Y tan ambiguo es el concepto de seguridad social, tan genérico es, que va a ser después los tribunales de justicia, la Corte Suprema, hasta el propio Tribunal Constitucional, quienes van a tratar de delimitarlo y quienes van a instalarlo en un marco un poquito más estricto. Llama la atención
que el Tribunal Constitucional, fíjense, lo establezca como una prestación o un derecho de segunda generación y que establezca obligaciones por parte del Estado, ¿no? O sea, así de ambiguo es la Constitución que obliga, y tal es así también, que hace que la Constitución en la práctica no resguarde, o cuando se vulneran, o cuando un ciudadano o una ciudadana considera que se han vulnerado los derechos a seguridad social, a ser protegido por el Estado, no puede ser recurrido ante los tribunales de justicia. O sea, está explícitamente fuera del marco de protección de la protección judicial, y por tanto no ofrece la garantía, que es un elemento básico cuando decimos seguridad social garantizada. No ofrece la garantía, el recurso de protección está explícitamente excluido en la Constitución, y por tanto, qué es lo que han hecho en la práctica, y eso también Manuel debe ser mucho más experto en eso que yo, porque no soy abogada, han tenido que dar una vuelta, diríamos futbolísticamente harían una finta, ¿verdad? Levantando o alegando el derecho a la vida para tratar de obtener ciertas prestaciones médicas, por ejemplo, en la Corte Suprema. Y este hecho, el hecho de que esta generalidad, el hecho de que la Constitución actual no detalle más, es lo que hace que finalmente las prestaciones, los ámbitos del financiamiento, de la administración, de qué se cubre con el derecho, no puedan ser avanzadas, no puedan ser intervenidas más allá, y además no puedan ser garantizadas a través de los tribunales de justicia cuando algún ciudadano o ciudadana se siente que han sido vulnerados. Finalmente, en síntesis, la actual Constitución, ¿verdad?, en la práctica, no resguarda los principios de seguridad social si lo entendemos como derecho humano, no contiene, no da cuenta de los principios de universalidad, solidaridad, eficiencia o participación, que son parte de los elementos importantes a tener en cuenta. Y es una camisa de fuerza para el avance de un país mucho más solidario, mucho más equitativo, y obviamente que tiene además los resguardos al contener los quórum calificados, referirlos a quórum calificado, para que esto no sea alterado en el tiempo. Entonces, si hay una razón desde el punto de vista social, masivo, donde uno diría por qué la Constitución ha de ser cambiada, transformada, es precisamente el ámbito de los derechos sociales, el ámbito de lo que nos referimos hoy día en materia de seguridad social, entendiendo como protección social. Eso es en lo que se refiere al diagnóstico. No sé cómo estoy en tiempo, Matías. No me tomé el tiempo. Te quedan unos 10 minutos. Perfecto, entonces, perfecto para ir entonces al otro lado de la luna, que es el deseo, la aspiración, de cómo repensar la seguridad social en el marco de una nueva constitución. Y ahí un primer tema es recordar que el derecho a seguridad social surge, ¿verdad?, en las constituciones post Segunda Guerra Mundial. De ahí que empezamos a ver que aparece en las constituciones, y yo voy a hablar más bien de protección social. Me gusta más que el concepto de seguridad social porque es más amplio, porque protección social nos refiere también los elementos de corresponsabilidad social, involucra a la comunidad e involucra al sector privado en la responsabilidad frente a la sociedad. Si nosotros tenemos como punto de partida un deber ser,
uno de los elementos, y considerando además que Chile ha firmado gran parte de los tratados relativos a seguridad social, los más importantes, uno debería partir por reconocer, ¿verdad?, el derecho social como un derecho humano. Y por tanto, al decir que es un derecho humano y además de segunda generación, que es una característica de los derechos de esta naturaleza, hay una obligación activa por parte del Estado. Es decir, no solo es que no deba hacer cosas, como en el caso de los de primera generación, obliga a una acción mucho más activa del Estado en relación a proteger y promover el derecho de que se habla. El derecho humano está considerado en toda la legislación de derechos humanos internacional, partiendo por la Carta Fundamental, ¿verdad?, en el artículo 6, el 22, entre ellos. Ese es un primer tema, conceptualizarlo y definirlo en el marco de los derechos humanos. Lo segundo es que este tema, a diferencia de otros que pueden ser discutibles, que la sociedad puede tener diferencias, este tema es un tema que tiene una legitimidad ética, política y social para ser instalado en una nueva constitución. Cuando uno le pregunta a la ciudadanía cuáles eran las razones por qué se movilizaron, por qué salieron a las calles, por qué se produjo esta rebelión popular, tiene que ver exactamente con esto. Este es el origen, esta es la naturaleza. Cuando uno le pregunta cuáles son los problemas centrales tienen que ver con previsión social, el problema tiene que ver con salud y con remuneraciones, trabajo. Entonces, si hay un ámbito que tiene una legitimidad para ser instalado transversalmente, socialmente sensible, es precisamente este. Ahora, ¿cómo hacerlo? A mí me parece que la primera obligación, obviamente, es consagrarlo en este marco jurídico. Es decir, la seguridad social tiene que estar instalada en el centro, en el corazón del nuevo texto constitucional. De hecho, es uno de los elementos que ha sido central en todas las discusiones desde el 90 para adelante en las constituciones en el mundo, y han estado muy de la mano de todo lo que son las normas internacionales asociadas a aquello. Segundo elemento me parece relevante es dejarlo instalado y comprenderlo como un sistema. Es decir, no como elementos que están dispersos y que están en la política pública, pero que están, digamos, dependen del gobierno de turno, del ánimo que tenga el legislador, sino que está en la propia Constitución. Me parece que debiera ser comprendido como un sistema y que abarca el conjunto de prestaciones necesarias para hacer frente a los riesgos sociales, ¿no? Y aquí, en este sentido, hay personas que por técnica constitucional o técnica legislativa dicen no hay que señalar cuáles riesgos, porque podrían haber otros. Yo me he ido formando la convicción de que, dadas las características culturales de este país, la verdad es que sí nosotros necesitamos que estén establecidos al menos los riesgos fundamentales, que estén explícitos, ¿sí? Y que no se deje al arbitrio del legislador. Un tercer tema es que me parece que hay que establecerlo en un marco mayor, ¿verdad?, de garantías fundamentales asociadas a derechos económicos y sociales, que deben estar asociados a aquellos que son sensibles para la sociedad chilena, como la protección a la infancia, como el tema de derecho a los cuidados, que me parece que es un tema que tenemos que introducir en la sociedad chilena, que se está envejeciendo, que tiene problemas graves al respecto, y que además tiene un sesgo de género que hay que hacerle frente, que creo que forma parte de los derechos
que deben estar en este sistema, junto al de salud, junto a la educación y a la vivienda y al agua. Un cuarto tema tiene que ver con cómo avanzamos en el cumplimiento efectivo de la universalidad del derecho, ¿no? Y esto, yo creo que aquí, esto está asociado a dos elementos importantes, sobre todo en una sociedad que está cambiando, que está transitando, en el que está llegando mucha inmigración, ¿verdad? Entonces, el principio de igualdad, el principio de no discriminación, está asociado a garantizar este tema de la universalidad. Y claro, aquí aparece la discusión sobre si el Estado es capaz o no es capaz. Bueno, pero los derechos humanos ahí tienen una respuesta clara, que es el principio de progresividad. Y el principio de progresividad está justamente señalado en la posibilidad de que siempre van ampliándose los derechos, pero que no hay retroceso posible. Un quinto elemento que debiera, cuarto o quinto, no me acuerdo bien, que creo que también debiera ser recogido y que justamente es uno de los problemas que mencioné de la Constitución del 80, es que debe entregar garantías constitucionales. O sea, debe protegerlo a través de garantías judiciales, debe poder ser debe poder estar asociado a alguna acción judicial cuando los ciudadanos o las ciudadanas sienten que se ha incumplido o que no se está cumpliendo con ello. Yo creo que las garantías constitucionales son lo que finalmente permiten diferenciar entre constituciones que son aspiracionales y constituciones que finalmente terminan modificando las sociedades. Y obviamente que creo que lo que se escriba en la redacción de la nueva Constitución debe estar asociado a normas internacionales que ya han sido asumidas por el Estado chileno, partiendo por elementos de carácter básico, mínimo, como el Convenio 102, pero también con aquellos más modernos, más desafiantes probablemente, como los pisos mínimos de protección social. Y un sexto elemento creo que tiene que también hacerse fuerte y robusto la acción del Estado, precisamente porque estamos viviendo en una sociedad donde los sistemas productivos y los cambios en el mundo del trabajo son de carácter radical. Por tanto, las posibilidades de sufrir los embates, las incertidumbres económicas, sociales, etcétera, de quedar abandonados a la vera del camino por razones de enfermedad u otro, son cada vez mayores para la mayor parte de los ciudadanos. Y por tanto, esa fragilidad creo que es el argumento para que se establezcan estas garantías y se establezcan estos principios de seguridad social con un Estado activo que es irreemplazable y es imposible en un modelo subsidiario. Además, si uno mira en legislación comparada, son más de 131 países que tienen garantizada en algún sentido, no garantizada, sino incorporada a la seguridad social en las constituciones. Bueno, buena parte de ellos, la mayor parte, más de 90, tienen garantías como hacerlo judicializable, tienen recursos asociados y eso me parece que lo hace vinculante y es un elemento que no podemos perder de vista, más allá de que oriente las políticas, ¿sí? De hecho, en Latinoamérica, tanto la Constitución de Bolivia como la de Ecuador recogen estos elementos y entonces me parece que es relevante y que afecta el diseño de lo que se puede hacer posteriormente, más allá del tema de los recursos, el cómo quede instalado y que no solo sea aspiracional.
¿no? Es decir, cuando es aspiracional, cuando solo queda como una declaración de principios, pero no se establecen elementos que estén asociados a otorgar garantías efectivas tanto para orientaciones para la política pública como la institucionalidad que se va a hacer responsable de estos temas, como la enumeración relativa a cuáles son los bienes o las circunstancias en que se quiere proteger a las personas. Y entonces, claro, vamos a tener países donde van a tener una enumeración mucho más genérica y otros que van a ser mucho más precisos. La fórmula, por ejemplo, de la colombiana, de la Constitución colombiana, hace referencia a las garantías, establece la irrenunciabilidad en materia de seguridad social. Entonces, uno cuando analiza este tema se da cuenta que no importa el sesgo político, todas las sociedades han ido caminando hacia este sentido básico de construcción de comunidad. También me parece importante, por las razones que decía, el poder ir especificando los riesgos que debería contener. Aquí se habla de las constituciones rígidas, a la constitución del 80 los especialistas le dicen la constitución pétrea, porque no se mueve, no tiene margen de juego, ¿no? Pero yo creo que en la constitución debe ser una constitución que especifique los riesgos que se quieren proteger, de los cuales se quiere proteger a los ciudadanos. Es una aspiración pensar en cómo lo define de una manera muy poderosa Finlandia, pero sabemos que pero hay otros países mucho más cercanos a nuestra economía, a nuestros niveles de desarrollo, que también van a establecer cuáles son las circunstancias que se quieren proteger a través de la seguridad social, el propio Ecuador, que ya lo he mencionado, pero también están la Constitución de Portugal, la de Italia. Hay muchas constituciones que detallan cuáles son o qué son los bienes que se quieren proteger, o los riesgos, perdón, que se quieren proteger. El cómo está escrita, las palabras aquí en la Constitución no dan lo mismo. Son absolutamente relevantes, por ejemplo, pensar respecto de a quiénes va a cubrir la protección. No es lo mismo pensar en que diga a todas las personas, que diga a los ciudadanos, ¿no? Y lo digo en el contexto del tema de los migrantes que tenemos hoy día en Chile, ¿no? Y esto es una materia sensible. Recuerdo años atrás, y Clarisa también lo conoce de primera fuente, la dificultad que hubo para ofrecer apoyo, servicios de salud, cosas básicas a los niños migrantes, ¿no? Y hubo ahí que generar una triquiñuela de ponerle el carnet cero, el RUT cero, para que pudiera incorporarse. Entonces, el ámbito de a quiénes va a cubrir la seguridad social es muy importante, de que esté abierta a la realidad que está viviendo el país, y las constituciones modernas también refieren a aquello, es decir, que sea las personas, ¿sí? Otro elemento que creo que en este pensar en colectivo, en conjunto, debiera estar incorporado es el tema de hacer una mirada, no tengo una redacción precisa, pero sí hacer una mirada respecto a el resguardo de los recursos, ¿no? Del resguardo de los recursos para garantizar precisamente, y ahí el concepto de progresividad me parece muy importante, el tema de que para garantizar esto haya un proceso progresivo, que el financiamiento sea en base a modelos solidarios. Esto tiene que ver con el financiamiento, y que además es muy interesante que en países como Uruguay o Colombia resguarden, además, que estos recursos no sean usados en otra cosa,
¿no? Me parece que ahí hay un tema del que tenemos que aprender. Y un concepto que yo creo que debería cruzar la nueva Carta Magna, que es el tema de la soberanía popular a través de generar que esté asociado también a la participación, ¿no? A la participación de los trabajadores en cómo se organiza este sistema. En síntesis, creo que la nueva constitución que pensemos en materia de seguridad social no debe contentarse con tenerla como una declaración de principio o que diga derechos sociales, sino que deben tener apellido, deben estar garantizados. Creo que debe haber elementos que permitan dar una orientación a la política en el sentido de que hable de sistema, de que sean integrales, de que haya solidaridad en la forma como como se impulsan, se desarrollan, y obviamente lo que ya he dicho es que puedan ser judicializables, es decir, que los ciudadanos puedan recurrir ante los tribunales cuando estos se vulneran. Muchas de estas cosas están en el documento que la FEMPLUS ya ha trabajado, en sus aspiraciones, la salud que soñamos es posible. Muchos de estos elementos están allí. Pero creo que en una lógica de desarrollo del tema de la seguridad social, hay que pensar también que más allá de la técnica legislativa, de cómo se escriba, de qué queremos que esté escrito, hay que pensar que el debate sobre derechos sociales es parte del alma de la nueva Constitución. Las razones de la rabia, del enojo social están allí. Y eso toca con el modelo de desarrollo que tenemos y obviamente va a ser un enfrentamiento muy duro. Va a ser un enfrentamiento muy duro porque aquí se juega en gran medida la noción de empresa y libertad por el otro lado, ¿sí? Y el modelo de sociedad que queremos, si queremos finalmente un modelo de sociedad solidario o permanentemente un modelo del chorreo. Hoy día, en el contexto de pandemia, si hay algo que más allá de las discusiones que podamos decir ha quedado advertido, es que los estados fuertes, los estados con espalda, los estados robustos, tienen mayor capacidad para hacer frente a los riesgos y a las catástrofes. La vacunación habría sido imposible si no tuviéramos 50 años que acompañaran la trayectoria de la salud primaria. Entonces creo que estamos en un escenario muy positivo para la instalación de un modelo que deje atrás esa situación subsidiaria respecto de los derechos sociales. Creo que hay legitimidad social y moral dada por el 20 de octubre para instalar con propiedad, pero tampoco soy inocente y sé perfectamente que esta va a ser una batalla tremendamente difícil, ¿no? Esto no solo se va a jugar en el Palacio Pereira, los 150 personas, 155 personas que estén allí, probablemente van a ser los actores principales o los que van a estar más visibles de este escenario principal, pero esto, dadas las asimetrías y la concentración de poder en Chile, se va a jugar también a través de los actores sociales, de la capacidad de vigilancia, de control social, de influencia y hasta de movilización que haya que acompañar el proceso de construcción de la nueva Constitución. De manera tal que más allá de lo importante que es ponernos de acuerdo en cómo pensemos esta seguridad social garantizada, solidaria, universal, con recursos, judicializables, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante también que nos aprestemos y los actores sociales, las organizaciones sindicales se apresten para hacer estos debates que son relevantes, importantes, pero para influir y acompañar todo el proceso como ustedes lo han definido en su plan de acción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Importante
palabras las que tú nos das. Efectivamente, este va a ser un proceso que va a requerir también una atención y un proceso de acompañamiento a lo que sea la Convención Constitucional, sobre todo por los poderes que existen alrededor y que tienen intereses en el tipo de rol del Estado, como también en la seguridad social que se ha venido construyendo. Bueno, para seguir un poco con esta discusión, le damos la bienvenida a Clarissa Hardy. Ella es presidenta, sí, presidenta del Instituto Igualdad, y que también la idea es que nos pueda dar una visión respecto del rol del Estado, en términos de lo que se ha venido construyendo en los últimos 40 años, y la seguridad social. Me parece que en ese sentido es clave como efectivamente tener un diagnóstico que sea claro para justamente enfrentar estos procesos. Y en ese sentido es que también nosotros queríamos en esta actividad ir desconstruyendo un poco lo que tiene que ver con este rol del Estado que probablemente hemos ido naturalizando en el tiempo. Y una segunda parte en la cual tú puedas profundizar respecto de cómo debiésemos imaginarnos un rol del Estado, y la seguridad social. Me parece que tenemos muchos desafíos como país, tanto desde el punto de vista en relación más específicamente al rol del Estado, por ejemplo, en cómo se puede reimaginar una matriz productiva en el país, entre otros aspectos que están hoy día en discusión. Entonces, bueno, te damos la bienvenida, Clarissa, el escenario es tuyo. La idea es que podamos tener una exposición de unos 25, 30 minutos para que después podamos tener un tiempo de debate con los que están acá en la conexión. Eso. Muchas gracias, Matías, y un saludo a la FEMPRUS y un agradecimiento por esta oportunidad. Pido excusas que me surgió una llamada, hay en este minuto 5 horas de diferencia con Europa y no pude posponerla más. Digamos, no tuve cómo negociar, así que, y la verdad es que estuve conectada todo el tiempo, aún sin imagen, para poder hablar por teléfono, y escuchaba con un oído lo que me hablaban y por otro a Fernanda, a quien aprovecho de saludar. Y la verdad es que preferiría reducir al máximo para poder más bien conversar con ustedes, porque creo que Fernanda planteó todo lo esencial, no tiene ningún sentido que yo reproduzca. Voy a muy brevemente hacer algunas consideraciones más bien complementarias, haciéndome cargo que comparto plenamente lo que ha planteado Fernanda y tenemos muchísimas, no es ninguna novedad, coincidencias. Yo creo que el diagnóstico está súper hecho, no solo, es decir, nos está acompañando, es decir, el costo que ha tenido un país que ha definido un marco constitucional que ha generado, digamos, que ha depositado en el mercado el tipo de satisfacción de necesidades y derechos de la sociedad, reduciendo al Estado a una labor llamada subsidiaria, es decir, diciendo aquello de que solo interviene donde el mercado no puede, es lo que finalmente desemboca en la crisis que estalló en octubre del año pasado y que ha caracterizado el cómo se ha construido todo el sistema de prestaciones sociales. Hablo sistema de prestaciones sociales porque está concebido fuera de la noción de derechos sociales. Yo diría que ese marco diagnóstico ya está súper compartido. En referencia a la Constitución, esto es muy gráfico. Si ustedes miran la Constitución, la última edición que yo tengo disponible, deben haber muy pocas actualizaciones después del 2019, salvo aquellas que son propias a las que han tenido lugar a los procesos electorales. Precisamente la reforma que habilitó el proceso constituyente son las últimas modificaciones constitucionales. En todas las demás rige la edición que yo tengo del año 2019, que tiene 100 páginas. De esas 100 páginas, 15 corresponden a la cápite sobre los derechos y deberes. Es decir, un 15%, por ponerlo en términos de pesos relativos, de la Constitución que hoy día tenemos hace referencia a aquello. Y dentro de ellas, además, buena parte están destinadas a lo que podríamos llamar los derechos de carácter individual,
los políticos y civiles, y muy minoritariamente a lo que podríamos llamar los derechos que nos constituyen como sociedad colectivamente, que son los derechos sociales. Solamente esa imagen de esta Constitución así de desequilibrada nos revela cuán ausente estuvo en la inspiración de la Constitución el rol de ponerse en el lugar de las personas, del ciudadano en el sentido de derechos humanos y no de territorio, y por lo tanto, para no entrar en este debate, si por ciudadanía entendemos quienes tienen nacionalidad, a diferencia de los migrantes, sino que los migrantes también son ciudadanos sujetos de derecho. En ese sentido, esta es una constitución que ignora que no está construida en la noción de ciudadanía o de comunidad, sino que está constituida en la noción del sujeto individual. Y por lo tanto, ese es el sustrato que explica después el cómo se desarrolla. Yo quería hacer este marco, ¿por qué? Porque tal vez el elemento fundamental en el que se va a jugar este debate más valórico, más de proyecto, de qué quiere encarnar la Constitución como ideario social, porque de eso se trata. Después vienen los artículos que se hacen cargo de lo que carece la nueva Constitución, porque la nueva Constitución declara desde el inicio que todas las personas, hombres y mujeres, nacemos iguales en derechos y dignidad. Y todos sabemos que eso es una retórica que en la práctica no funciona. Por lo tanto, la traducción de eso, que sí tienen las constituciones avanzadas, porque a diferencia de lo que nosotros imaginamos, los europeos tienen muy poco en sus constituciones en esta materia, porque ellos tienen un precepto que engloba aquello, que es cuando se definen como un Estado democrático y social de derecho. Ese solo marco definitorio hace que en algunas constituciones el decálogo de derechos sea exhaustivo, en otros mínimo. ¿De qué va a depender? Por cierto, de la realidad social de cada país que define su constitución. En países con largas tradiciones y trayectorias políticas, de política pública, de culturas, de cultura cívica, de cultura de convivencia, en donde hay una práctica de derechos que llevan una larga tradición, el solo enunciado permite que eventualmente esto, porque las constituciones cuando son muy rígidas establecen todo y dejan algo fuera, normalmente garantizan lo que está dentro y no lo que está fuera. Estas más mínimas, con preceptos más generales, permiten que con la evolución del tiempo, la jurisprudencia y las políticas públicas vayan haciéndose cargo de qué significa un Estado democrático y social de derecho en los distintos momentos políticos. No sé si me explico. Y por lo tanto suelen ser poco exhaustivas. ¿Por qué no nos podemos dar nosotros ese lujo? Porque a diferencia de aquellas tradiciones, nosotros no tenemos ni una tradición cultural, tenemos una constitución que rige del 80, por lo tanto llevamos décadas de falta de prácticas en una noción de ciudadanía de derechos mucho menos garantizado, y por lo tanto la no explicitación exhaustiva de eso, estoy combinando las dos preguntas de una vez, ustedes se dan cuenta, hace que probablemente por no estar sea omitida, a diferencia de aquellas constituciones que por no estar generan espacios de jurisprudencia nueva. Y por lo tanto, la primera cautela es que esta constitución, porque eso se va a debatir en la Convención Constitucional, si debe ser máximo o mínima. Yo soy de aquellas que cree que tiene que ser máxima en ese sentido, porque tenemos una trayectoria que lo que no contiene la Constitución lo deja fuera. Y por lo tanto, más bien la tendencia es que no quede sancionado como derecho y mucho menos garantizado. Si ustedes examinan, ese es un primer elemento de carencia, esa declaración fundante de esta nueva Constitución. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Una sociedad que esté fundada en un Estado social y democrático de derecho. Ese marco es el que da pie a todo aquello que explicitó Fernanda. Si somos una comunidad, si cautelamos relaciones en igualdad de derechos, si cautelamos, ojo, ese 75%, perdón, 85% que hoy la Constitución tiene
está destinada a lo que va a ser central para garantizar esta frase inicial. La Constitución hoy día, donde pone las reglas de juego, no es en deberes y derechos, que es muy mínima, la pone en donde es máxima, que es en todo el tramado de la institucionalidad y por lo tanto de la distribución del poder en Chile. Ahí se está jugando la Constitución. Nosotros creemos, cuando hablamos de seguridad social, de derecho a la salud, de derecho a la jubilación, de derechos de la infancia, de igualdad de las mujeres, etcétera, todo lo que podamos contener en ella, se va a jugar en ese decálogo. Ojo, ese decálogo va a ser una retórica declamativa que puede no ocupar el 15% de la Constitución, podrá ocupar más, podrá ser más exhaustiva, pero si en la parte medular de la Constitución, que es donde se norma la institucionalidad política, la distribución de poderes, no está claramente definido el Estado democrático de derecho, todo lo social se nos puede ir por el costado. No sé si me explico, y por lo tanto todo el debate que tenga que ver con la construcción política de este país va a dar cuenta de los instrumentos, de las instituciones, que es donde se va a jugar realmente el debate constitucional de derechos, precisamente. Entonces, digo, para que no agotemos siempre la discusión en cómo voy a frasear el derecho, cuáles derechos, obviamente deben estar. Pero ojo, los constitucionalistas al resto lo llaman la sala de máquinas. Es ahí, es como donde que va a hacer funcionar la locomotora. En esa sala de máquinas va a ser posible. Digo porque, para que lo tengan presente, que cuando se discuta régimen político, atribuciones de los poderes, participación ciudadana, sistemas electorales, se está jugando eso. Porque lo que no hemos podido hacer, más allá entre otras, es porque la Constitución rigidizó de tal manera aquello que cualquier cuestión que nosotros queramos hacer en el ámbito de los derechos sociales no es que sea imposible por ese lado. De hecho, ustedes han visto que se va a tribunales y el sistema judicial reconoce cuestiones que no están explícitas en la Constitución. El punto es que cuando queremos normar sobre eso, aparecen los quórums supramayoritarios y por lo tanto rigidizan la posibilidad. O es un régimen tan altamente presidencialista que deja sin facultades al legislador, como se está tomando hoy día la palestra, pero no tiene facultades como para ir avanzando más lejos. Y entonces vamos a depender de los gobiernos de turno, de cuán lejos o más cerca, dadas las rigideces que esta Constitución pone como trabas, ni hablar del Tribunal Constitucional, como lo hemos visto. Esa es una primera afirmación, hago el diagnóstico y hago inmediatamente junto a la segunda. Entrando directamente a las definiciones de derecho, yo comparto con Fernanda que hay dos elementos. Uno, primero, si ustedes examinan, salvo el artículo 8 que habla en dos líneas del derecho a un medio ambiente sano y a estar protegidos, lo que parece un chiste después de saber que están las llamadas zonas de sacrificio, no hay ningún instrumento que norme aquello y podemos tener concentradas todos los contaminantes en ciertos lugares en donde los niveles de saturación y de peligro a la vida son inminentes. La distribución desigual de los basurales, etc. Hay una organización de la sociedad que sigue el modelo económico en que los riesgos de no vivir en un medio ambiente sano están muy asociados a la desigualdad social y económica del país. Entonces, ese precepto da lo mismo como diga si el modelo de distribución del rol del Estado, de la propiedad, del rol de la economía no están normados en la Constitución, porque eso va a afectar seriamente este precepto del derecho a vivir en un medio libre, en un medio ambiente libre de peligro y con seguridad, sanidad para la población. Y después de eso vienen un conjunto de derechos que se definen muy escuetamente, más largos unos, más cortos otros: educación, trabajo, salud y lo que llama seguridad social, curiosamente lo denomina seguridad social y tiene cualquier cosa menos seguridad social. ¿Qué es lo que es el patrón común de todos ellos? Y por lo tanto importa no solo el que definamos cuáles derechos, sino
cómo deben ser referidos. En todos ellos, lo que el Estado garantiza es la libertad de elegir. No habla del derecho y la obligación del Estado de proveer y garantizar. Esa es la diferencia. Están todos. Nadie podría decir que la educación no aparece, que la seguridad social no está dicha, que la salud no, todo está, etcétera, trabajo. Pero la óptica con que está hecha, dado que no existe un Estado social y democrático de derecho, finalmente se traduce, si ustedes miran el fraseo, en lo central, el derecho a elegir entre provisión pública y privada. De eso trata esta Constitución, la manera en que están fraseados los derechos. Y por lo tanto, al estar omitida la responsabilidad ineludible, indelegable del Estado de garantizar la mejor y mayor garantía de derechos sociales, todos ellos, de manera pública, gratuita, y el solo hecho de permitir que la población opte entre una y otra debilita y fragiliza el rol del Estado. Ahí está la esencia, ahí va a estar el debate. Cuando ustedes preguntan el rol del Estado, es eso. Así está zanjado. Y claramente, un tercer elemento, y lo comparto plenamente con Fernanda, la astucia de todo esto es segregar los derechos. Si ustedes miran los derechos económicos, sociales y culturales sancionados por el sistema de Naciones Unidas, habla no solo de la progresividad, de la universalidad, de alojar los mayores recursos, de hacer los mayores esfuerzos fiscales disponibles, todo eso está, pero dice algo que son mutuamente interdependientes. No es factible pensar un derecho desligado de otro. Y si algo ha hecho esta Constitución es desmembrarlos. Pensemos en la salud y la seguridad social, que tienen una dimensión contributiva. Si es una dimensión contributiva tan fuerte como la que tienen, y uno tiene que imponer en función de lo que gana, si no está asociado a la seguridad en los ingresos y al trabajo, evidentemente todo lo que digamos tiene una cojera de inicio. Y por lo tanto el haberlo desmembrado es lo que hace inviable imaginar un sistema que comparto con Fernanda, no es de seguridad social, sino yo creo que lo que debiera quedar sancionado es la protección social. Y por lo tanto el rol de un Estado que te protege. De eso, cuando uno habla de un Estado democrático y social de derechos, es el rol protector del Estado y su responsabilidad indelegable e ineludible en la materia de protección, sobre todo, tal como lo fraseó Fernanda, porque uno puede predecir los riesgos que va a enfrentar a lo largo de la vida. Y por lo tanto, como son predecibles, el Estado tiene que explicitar qué va a hacer para proteger frente a esos riesgos. Y ahí entonces aparece a lo largo del ciclo de vida, y eso significa ponerle sujeto a la Constitución. Sujeto significa que aparezcamos reconocidos, los niños y las niñas y los adolescentes, los trabajadores, las mujeres, los pueblos indígenas, esto que no está en la Constitución, el sujeto o la sujeta, el ciudadano o la ciudadana, las personas son el eje y el centro. Cuando uno asume el modelo de protección social fundado en los riesgos del ciclo de vida, uno le pone rostro, le pone nombre, y no habla solo de la prestación del derecho. Traduce el derecho para aquellos a quienes deben vivirlo de distintas maneras según en qué fase de su ciclo de vida está. Y por eso tenemos estos tratados y convenciones internacionales que le han puesto rostro. La Convención de la Infancia, bueno, lo primero que se normó para la Convención Constitucional es el pleno irrestricto a los tratados suscritos. Pero digamos que los tratados suscritos, el de infancia está suscrito del año 1990, y hasta el día de hoy no existe una legislación que sancione estos derechos en una ley de garantía de derechos de la niñez, que no existe todavía, lleva 5 años en el Congreso, por dar un ejemplo. Entonces sí, vamos a reconocer normas internacionales. Las normas internacionales obligan a tener, no solo ser reconocidas constitucionalmente, sino obligan al legislador a adecuar su legislación a esas normas internacionales. Y eso tampoco lo tenemos. Por lo tanto, no todo se agota en la Constitución. La Constitución es el paraguas normativo, pero también hay una dimensión que se juega en la política. Por eso dije la sala de máquinas es fundamental. Porque traducir eso va a haber que traducirlo legislativamente,
por lo que las mayorías democráticas cada 4 años, o cada 6, depende de lo que diga la nueva Constitución, digamos, establezca son las mayorías democráticas. Y por eso la Constitución tiene que habilitar al sistema político. Lo que hace esta Constitución es que inhibe el sistema político. Las mayorías no pueden gobernar. Esa es en definitiva la esencia de la limitación de esta Constitución. Y por lo tanto tenemos que cambiar el sentido. Con eso voy a tratar en particular en la seguridad social, ustedes se habrán dado cuenta que ni se menciona el tipo de régimen. Se habla de seguridad social falsamente. La seguridad social, como tal, no solo dice cuál es el trayecto que te obliga en la seguridad social, sino que es con beneficios definidos o conocidos. En esta no sabemos, solo sabemos que tenemos obligaciones. El legislador, fíjense, tiene el derecho, la Constitución habilita la posibilidad de determinar la obligación de con cuánto contribuyes. Es decir, te define tu obligación, pero no te define tu desenlace. Uno después de 30, 40 años con lagunas, sin lagunas, con trabajo informal, con trabajo formal, sabe todo lo que tiene que hacer entre medio de su trayecto de vida laboral activa. Ninguno de nosotros sabe al momento de jubilar, y por lo tanto cuando se despliega la seguridad social propiamente, porque lo que estamos haciendo previamente es crear las condiciones para ello, para asegurarnos al riesgo de la falta de ingresos a la vejez. De eso se trata. En ese momento eso desaparece, por lo tanto esto nominalmente es seguridad social, pero no lo es. No tenemos un desenlace conocido. En todas las legislaciones de seguridad en el mundo, lo que hay son trayectos para la seguridad social conocidos, trayectos para la salud conocidos, pero desenlaces también conocidos. Significa a qué me obligo como Estado y por lo tanto como sociedad a proveer en el derecho a la salud y a proveer en la jubilación. No sé si me explico. Y acá no hay ninguna certidumbre, excepto para las Fuerzas Armadas. Y no hay nada explícito de que haya un régimen único. Y resulta que convivimos con un sistema previsional de reparto para las Fuerzas Armadas y un sistema enteramente contributivo al que hemos logrado poner algunos pilares solidarios, insuficientes todavía, para compensar, pero básicamente contributivo, y por lo tanto dependen de esta trayectoria vital de ingresos y de empleo previo, y por lo tanto, como es hasta asociado al ahorro previo, el desenlace es previsiblemente malo para la gran mayoría y absolutamente desconocido en su magnitud. Eso va a depender además de cómo se esté comportando el sistema financiero a nivel mundial, cómo esté la economía, cómo estén las inversiones que hicieron en las AFP, etcétera, y por lo tanto ese monto que yo ahorré va a tener un rédito distinto, depende del momento en que me pensione. Es decir, tiene todo menos seguridad. Es totalmente inseguro. Hasta la denominación es incorrecta. Este marco, que es lo que nos lleva, yo prácticamente creo que ya señalé como las conclusiones en donde debiera ponerse los focos, y creo que el eje central de cómo se va a discutir, como lo dije, es en estos dos ámbitos, en el ámbito de la definición de principios, de valores, del tipo social que queremos, en la definición de derechos encadenado como un sistema integral asociado a la protección en el ciclo de vida, con reconocimiento de los sujetos de derecho y con establecer por lo menos de que hay obligación en los compromisos, pero también en las oportunidades, por llamarlo de alguna manera, pero también compromisos de resultados. Nosotros, este es un país que habla siempre de igualdad de oportunidades, pero hasta el día de hoy nos ha costado mucho construir la noción de igualdad de resultados. Al margen de talentos, capacidades, méritos o esfuerzos, la sola condición, nuestra condición humana, de personas, de ciudadanos en el sentido de derechos humanos, nos hace titulares de derecho y por lo tanto titulares de garantías de algunos resultados básicos. Yo por eso, entre las proposiciones que a mí se me ocurren, más allá de este enunciado muy genérico que les hago,
creo que entró en el debate dos elementos que en pandemia se agudizaron, que son como la lupa que se le puso al estallido, porque se agudizó y se agrandó todo lo que venía arrastrándose de antes. Uno de ellos es la inseguridad en los ingresos. Las jubilaciones son inseguridad en los ingresos, a propósito. El no tener un beneficio definido significa incertidumbre. Y por lo tanto creo que debiera haber un acápite explícito que debiera así el derecho a la seguridad en los ingresos. No solo por la condición de ciudadanía laboral, sino por la sola condición de la dignidad, de la titularidad de derechos que otorga la ciudadanía. Ciudadanía, vuelvo a insistir, en el sentido de persona humana, ¿eh? Esto estamos levantando un grupo, la necesidad de que quedara establecido, por ejemplo, una renta básica universal como condición básica de dignidad. Este es un debate que se abrió también en la Unión Europea con mucha fuerza. Lo estamos levantando con muy poca fuerza acá. Debo decirles que somos una voz bastante minoritaria, muy criticada por los economistas, o por muchos economistas, otros respaldan esto. Pero en el fondo esto nos lleva al reconocimiento del trabajo remunerado y no remunerado como una actividad. Lo digo porque esto atañe mucho a algo que mencionó Fernanda. El fenómeno de los cuidados apareció como uno de los derechos más descuidados, para los que necesitan ser cuidados como para los que ejercen el cuidado. Aquí hay un doble conculcación de derechos. Están los niños, los adolescentes, los discapacitados y los adultos mayores, los postrados, etcétera, descuidados, desprotegidos. Es cosa de ver lo que está ocurriendo con la infancia para saber que la desprotección es un dato de la causa, no solo los adultos mayores, pero además están desprotegidos quienes ejercen las labores de cuidado, remunerados y no remunerados. Y tal vez una de las grandes discusiones va a haber que centrarla en el reconocimiento del trabajo humano como un trabajo que debe ser igualmente remunerado, digamos, reconocido como trabajo, sea o no remunerado. Tal vez esa es la manera de darle un reconocimiento a una renta básica para quienes cuidan domésticamente. Es decir, el solo reconocimiento de su condición ciudadana le está reconociendo que también hace un trabajo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo de atención de los niños, el trabajo de postrado. Eso más allá del reconocimiento de los derechos laborales asociados al personal de salud que cuida o a las instituciones, etc. Y eso tendría que estar resguardado por la legislación y los derechos del trabajo remunerado. Y por lo tanto entra en otro ámbito de legislación. Acá es el reconocimiento de una dignidad básica de protección que está reconocida por la sola condición de ciudadanía. Lo quiero destacar porque esto está un poco discutido y es parte del debate que va a haber sobre protección social y salud. Sin duda, comparto con Fernanda para ir terminando, la prevención y la promoción de la salud, que tiene un título en la Constitución, en el artículo correspondiente, es probablemente el pariente más pobre del sistema de salud. Estamos sin duda discutiendo elementos fundamentales como son, cuando hablo de un derecho reconocido, el seguro universal de salud, la pensión básica universal, el ingreso básico ciudadano universal, son todos universales mínimos de estándares de derecho. Pero dentro de eso, en el ámbito de la salud, la atención primaria, y como nunca la pandemia, y este es un país de permanentes emergencias, hoy es la pandemia, mañana serán las otras catástrofes que acompañan por razones naturales a Chile, tiene que haber un reconocimiento a la atención primaria de salud como, yo diría, el pariente rico del sistema, no el pariente pobre. Somos campeones en vacunación, pero la dificultad de la trazabilidad del acompañamiento es que el sistema está reventado. O atiendes masivamente como hace la vacuna y con el mismo personal tienes que hacer seguimiento, trazabilidad, etcétera, es impensable. Es decir, o robustecemos el sistema primario de salud o vamos a tener esta paradoja de Chile exitoso vacunando y teniendo un nivel de contagiosidad y de mortalidad peor que en la primera ola. Digo, es evidente. Y por lo tanto,
algo debiera haber en el debate constitucional cuando se habla del rol ineludible del Estado, es algo que el privado nunca ha hecho. Que es porque la atención primaria es universal, precisamente porque eso es un rol que no hace el privado. Y no lo hace porque eso no es rentable. Porque promover y prevenir no genera ingresos. Lo que genera ingresos es curar a los enfermos. Más que un sistema de salud, tenemos un sistema de enfermedad. Eso es lo que está normado. El resto está librado a su azar. Para terminar, y yo esos eran mis complementos, Fernanda, porque compartí absolutamente todos tus principios y todo lo que enunciaste, quiero simplemente decir que lo que se va a jugar en la reforma, en la Convención Constitucional, el primer paso es el fundamental, algo que mencionó al final Fernanda, y es esto no solo se va a jugar con los 155 hombres y mujeres y representantes de los pueblos indígenas presentes, sino de cuán participativa esté la ciudadanía acompañando el debate constitucional. Y eso se va a normar en el reglamento. Y entonces, ojo, probablemente unos aspectos esenciales, y a eso muchos de los centros de estudio, incluido Igualdad, hemos estado preocupados, es de qué debiera contener el reglamento y cómo debiéramos hacer que eso sea parte de la oferta que nos hagan los convencionales, que nos digan, ¿cómo piensa usted hacer el reglamento? Para que nos digan a la sociedad, a los votantes, pero sobre todo a organizaciones como ustedes que pueden tener una incidencia muy activa en el proceso de debate constitucional, el cómo va a incidir la participación y la voz, porque de eso se trata, cómo se va a reglamentar la participación y cuán incidente va a ser, porque pueden haber muchas excusas, pero mucha escucha y mucho cabildo y mucho abierto, pero si no se escucha, no, la pregunta es cuán incidente puede llegar a ser. Muy polémico lo que estoy diciendo, muchos convencionales no quieren, están abiertos a la escucha, a los cabildos, a las comisiones, a todo eso, pero no van a estar llanos a reglamentar cómo eso va a ser adoptado por los convencionales. Perdonen si me excedí el tiempo, digo. Muchas gracias. Quería ahora abrir un poco la palabra para ver si pudiésemos hacer una ronda de preguntas. Por si alguien de los que están, de los participantes quisiese preguntar algo. Yo voy a aprovechar entonces de hacer una pregunta para ambas panelistas. Pensando un poco o haciendo la reflexión en que tanto el sistema de AFP como las ISAPRES más bien han estado en función, un poco ustedes lo mencionaban, no han estado en función de entregar salud o entregar pensiones, sino que más bien han estado en un rol de generar o producir acumulación de capital para ciertos sectores de la sociedad. Entonces aquí hay una disputa finalmente por el excedente económico que genera la sociedad, que se expresa también tanto en el sistema ISAPRES, que hoy día es multinacional, es de los señores de United Health, Bupa, que tienen mucho poder, y por otro lado tenemos las AFPs que tienen están imbricados con un sistema bancario y con los grandes grupos económicos. Entonces, la pregunta va en cómo cómo hacemos una transición de estos 40 años en los cuales este sistema se ha venido consolidando, donde si bien pueden haber habido algunos pisos que se han ido instalando en ambos lados, pero tenemos estos intereses que son bastante poderosos que están detrás. ¿Cómo ustedes ven un poco la transición que pudiésemos hacer desde una constitución a transformarlo en una política pública? Ahí no sé quién quiera, cualquiera de las dos que quiera partir. Bueno, yo creo que este tema va a ser complejo. Yo creo que es realista el planteo que tú haces desde el punto de vista de señalar como la transición, ¿no? En el sentido que efectivamente pasar de un Estado de carácter subsidiario
a un modelo de sociedad solidaria, democrática, de derecho, evidentemente que trae trastornos sensibles. Además, yo quiero decir que más allá de la gente que salió a la calle, los poderes fácticos, los poderes denominados fácticos, tienen un poder muy significativo y que independiente que estén representados, que los tienen dentro de los 155, más allá de que la votación popular haya señalado que no quería más de los mismos, hay una vocación, bueno, como llegamos con las 62 listas que se llegó finalmente, vamos a tenerlos plenamente representados en los 155. Y el sistema político de los 3/3 también va a estar reflejado allí. Entonces yo creo que aquí no hay que ser más allá de las aspiraciones que tengamos. El concepto de transición me parece a mí que es importante tenerlo a la vista. Porque en ese sentido, el Estado, primero, tenemos que tener la capacidad de un Estado robusto que se haga cargo de sumar tareas que hoy día no tiene. Nosotros tenemos un Estado bastante, a pesar de que se dice que son muchos funcionarios públicos, la verdad que tenemos una institucionalidad bastante débil y Clarisa y yo lo hemos sufrido. Sabemos las debilidades y lo famélico que termina siendo el Estado. Entonces, por un lado, tenemos que producir un proceso de robustecimiento de las competencias y del financiamiento del Estado en esta transición. Y por el otro lado, evidentemente que tenemos que tener un pacto social que vaya haciendo el tránsito. Ahora, dicho sea de paso, sin querer, en la práctica, el que hayan 10%, el que se haya sacado el 10% de la AFP en la práctica, ha representado una suerte de transición. O sea, tenemos un porcentaje de ciudadanos que no tienen nada en las cuentas individuales de capitalización y que el Estado va a tener que hacerse cargo de aquello, ¿no? La fuga también de las personas que han salido del sistema de ISAPRE por pérdidas laborales a partir de la pandemia también ha sido significativa. Entonces, en la práctica, el escenario nos está mostrando, nos está llevando hacia ese proceso de transición que tú planteas. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Creo que ahí el robustecer las competencias, el establecer un proceso de reforma tributaria tiene que ir acompañando las posibilidades que tenemos efectivamente de garantizar derechos sociales en una nueva constitución. Ahora bien, por otro lado está el debate, que es un debate ideológico, en la libertad y el rol de emprender y el rol de la empresa privada, que yo creo que va a ser durísimo, durísimo. Quiero decirlo, sé que no es políticamente correcto decirlo, pero creo que realmente no vamos a poder alcanzar un Estado que tenga el monopolio completo de las acciones. Entonces, lo que tenemos que establecer es estos pisos mínimos garantizados de los que Clarisa también refería, porque esos mínimos civilizatorios son los que nos pueden permitir efectivamente, por un lado, aislar el fenómeno y segundo, lo que no, como digo, el tema de darnos el tiempo que se requiere para favorecer un Estado más robusto del que hoy día tenemos. Y un reordenamiento en los sistemas, especialmente el reordenamiento del sistema de salud, porque comparto que la falta de integralidad del modelo hace que además, por más que se inyecte recursos en el sistema de salud, esa plata termine siendo perdida. Entonces creo que hay que efectivamente hacer una inversión pensando en un modelo integral del sistema de salud. Entonces, te estoy hablando de una mezcla que tiene que ver con ámbitos de la Constitución y ámbitos de la política pública. Y de ahí que comparto absolutamente lo señalado por Clarisa en el sentido de que
en este debate tenemos que dejar rayada la cancha en este cuarto de máquinas que establezca los roles operacionales efectivos del Estado y también cierta definición respecto del sistema de financiamiento y la progresividad de los recursos. Gracias, Fernanda. Bueno, no muy distinto de Fernanda. Vamos a tener que hablar como Pedro, Paco, Luis, Fernanda. Lo que decía, y el realismo indica que vamos a tener que llegar a una convención en donde el diálogo y buscar los puntos de acuerdo va a ser una obligación sí o sí. Nadie va a tener los 2/3. Es una suerte. Nosotros no lo vamos a tener, pero en esta ocasión tampoco el pensamiento más de derecha. Por lo tanto, aquí las alianzas van a ir, fuimos desgraciadamente debilitados a la convención como listas de la oposición, pero aquí vamos a tener también que conversar con sectores que van en la lista de la derecha, con las que podemos llegar a algunos puntos de acuerdo en ciertas materias básicas constitucionales. Y lo fundamental va a estar que acuérdense, aquello que no queda en la Constitución queda librado para el debate legislativo. Por eso es tan importante el que quede una estructura político-institucional de mayor equilibrio de poderes que habilite a la democracia para actuar. Porque aquello que no está en la Constitución se va a zanjar en el Congreso y lo harán las mayorías democráticas. Y por lo tanto, eso habilita a la política, eso le va a dar más a la política mayor sentido y significancia, y probablemente la saque de este papel de gran desconfianza que tiene, porque sí, está muy bien, hay corrupción, hay élite, hay privilegios, pero digamos la verdad, buena parte del desprestigio de la política tiene que ver con su impotencia por cambiar las cosas. Y la impotencia tiene esta base constitucional. Eso lo decimos poco porque no es popular decirlo, porque hay que decirles que son todos malos los políticos, todos corruptos. No, hay una camisa de fuerza brutal que ha hecho impotente al sistema. Es cierto que donde no era impotente tampoco quiso ser potente, eso es verdad, y hubo acomodo, pero en general tenemos que demostrar que es falta de voluntad política porque vamos a destrabar al sistema político. Y ahí va a quedar claro quiénes están dónde y habilitar a la democracia. Y por lo tanto vamos a tener que tener una constitución que logre acuerdos básicos en esto que podríamos llamar los pisos de dignidad, que asegure resultados. Yo creo que lo que tenemos que garantizar es que nadie en Chile por su condición quede menoscabado y discriminado de lo que uno podría decir es un mínimo de vida digna, al margen de si trabaja, no trabaja, de si estudió, dónde estudió y cuánto estudió, ni de la familia donde nació, ni del barrio donde se crió, ni a la escuela a la que fue, ¿ok? Que eso quede. Luego, si habilitamos al sistema, porque no tenemos más condiciones, porque no tenemos 2/3 para dejar zanjado lo que queremos resolver. Queremos decir constitucionalmente que no al sistema contributivo que le dé a los privados la plena, no vamos a tener condiciones para hacerlo. Pero fíjense que ya en la propia legislación se está diciendo que ni un peso más a la AFP y lo hemos ganado. Es decir, van a seguir administrando el 10% que tenían, pero todo lo otro que se va a ir incorporando queda ahora abierto a la posibilidad de un administrador hecho por el Estado, una administradora estatal. Por lo tanto, están los cercos corridos porque está amenazada la inversión en Chile con el nivel de conflictividad que hubo, y por lo tanto, y porque la inversión ahora se vino al piso. Entonces, también hay una dosis de realismo, por llamarlo de alguna manera, en quienes todavía quieren seguir ganando, sabiendo que si las reglas de juego se mantienen como estaban, lo más probable es que esto sea para ellos invivible. Y eso es lo que está actuando. Y por lo tanto, como está ese cerco corrido, creo que lo que cabe es dar una pelea muy de fondo en lo que se venía diciendo. Ok, la libertad de elegir, yo sé que se extreman las cosas. Si todos quieren el derecho a elegir, bueno, elijamos también el 10%. Es decir, puedo no prohibir las AFP, pero puedo darle a la ciudadanía
la opción de elegir si quiere su 16%, 18%, lo que sea, enteramente administrado por un ente estatal, parcialmente administrado por un ente estatal, etc. Pero eso va a correr por el sistema político, no por el ámbito constitucional. Yo creo que la transición va a estar dada en la habilidad con que se combine la movilización, la demanda, la organización ciudadana y social con un sistema político más robustecido democráticamente. Hemos visto que el sistema político, cuando es arrollado por la demanda ciudadana, reacciona. Este proceso constituyente se habilitó no por convicción en todos, se habilitó por obligación. La convicción era de algunos, que había que cambiar la Constitución, cosa que no había podido. En 30 años se había podido reformar la cláusula constitucional que habilitaba el proceso constituyente. Esta vez se pudo porque fue arrolladora la demanda. Y ahí el sistema político, que sabe que responde al voto ciudadano, se cuadra. Por lo tanto, esa parte va a ser fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que pelear en la transición, como tú preguntas, Matías, por un sistema mixto. Creo que es inviable un sistema de reparto. Pero creo fervientemente en un sistema mixto. Hay una propuesta, bueno, en particular el Instituto de Igualdad colaboró con el Partido Socialista, hay una propuesta con una pensión básica universal que garantiza un piso para todos, estén o no en el sistema previsional. Toda persona residente en el país que llegada a su edad de jubilar, hoy día 60 y 65 años, dependiendo si es hombre o mujer, eso pudiera variar, va a tener derecho o debería tener derecho a esa pensión, y luego se suman los otros pilares. Un pilar solidario mucho más fortalecido y un pilar contributivo que tendrá que tener normas, reglas de funcionamiento, de las administraciones, de cómo se administran, etc. Y en el ámbito de la salud comparto plenamente que tenemos que llegar a un sistema integrado de salud y un rol determinante de la atención primaria. Creo que la pandemia está dejando un espacio y una cancha muy posible para que esa transición sea mucho más rápida de lo que pensamos antes. Me preocupa la actual reforma de FONASA, que es una indicación en contrario, pero creo que hoy día hay condiciones para poder redefinir el sistema de salud, aún mientras está en debate en la Constitución, en un sentido más progresivo, más de rol del Estado. Organizaciones como las de ustedes serán fundamentales para hacerse presentes frente al legislador y frente a los convencionales. Son ustedes los que van a tener que llevar la voz, más allá de la que en general pueda llevar cualquier ciudadano o ciudadana en este proceso. Bueno, tenemos, viene Manuel, pero hay una pregunta que me hicieron llegar por interno, Mario Andiola, que dejó por el Facebook. Plantea, ojo, la candidata Narváez postula mantener la capitalización individual como base del sistema de pensiones. Solo divide las funciones en dos instituciones, una administradora de las cuentas y otra que hace la inversión de los fondos. Y pregunta, ¿hay coherencia entre el discurso y la acción política? No tenemos el 2/3, pero tampoco hay acuerdo en la actual oposición. Ese es el punto. Y Manuel, no sé si quieres al tiro plantear tu pregunta y con eso vamos cerrando. Gracias Matías. Y bueno, muy interesantes las exposiciones, al punto que tengo 3 preguntas, pero no para que las respondan todas, sino para que en el fondo seleccionen las que les parezca más interesante o les interese desarrollar, y las digo brevemente, en honor al tiempo. Uno tiene que ver con la famosa como sala de máquinas que hablaba Clarisa y cómo distribuimos el poder. Entonces, ahí una pregunta sería si ustedes han pensado o si tienen alguna opinión respecto a aquellas reglas del poder que tienen que ver con la seguridad social. Por ejemplo, estoy pensando en la iniciativa exclusiva del presidente en materia de seguridad social, o la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto, que son cuestiones de distribución del poder que inciden en esto. Y ustedes, como en la experiencia que han tenido como ministros de Estado, en fin, quizás nos puedan compartir alguna experiencia, alguna idea que tienen sobre esa dimensión de la sala de máquinas que afecta o no la seguridad social.
La segunda pregunta tiene que ver con el famoso rol de los privados. Digamos, creo que tenemos claridad respecto al rol importante que queremos que tenga el Estado, y la pregunta sería ¿en qué deja ese rol del Estado en los privados? Que es una pregunta que desde luego desde el otro lado de la vereda nos van a decir, tenemos que ser capaces de tener una respuesta, y no solamente por eso, sino porque, y vinculado con la respuesta anterior de Fernanda de la transición, hoy tenemos muchos proveedores privados, y no estoy pensando en los grandes consorcios, sino también en ámbitos pequeños, digamos, de la salud. Entonces hay que tener una respuesta para ese mundo. Y la tercera es si nos pueden ayudar también a entender cuál es la forma de la seguridad social. ¿En qué sentido? ¿Qué cuestiones nos permiten distinguir nosotros la seguridad social de otras políticas dirigidas a la población? Porque esas creo que esas formas son las cuestiones que debemos proteger en la Constitución. Porque, y acá una reflexión personal cortita, que cuando hablamos de seguridad social, a mí me parece, o siempre me interesa destacar que el adjetivo social más importante, o no sé si más importante, pero tan importante como destacar los riesgos respecto de los cuales la seguridad social nos protege, es la forma social en que los riesgos son abordados. Eso me parece que es como una dimensión muy relevante del concepto de seguridad social. Es la sociedad, insisto, el adjetivo social es la forma en que nos protegemos de determinados riesgos. Y cuando olvidamos eso, llegamos al absurdo hoy de que las ISAPRES se parecen erigidas como instituciones de seguridad social, cuando no lo son. Son instituciones que se dedican, claro, a prestaciones al mundo de la salud, pero no son seguridad social. Y esto no es solamente teórico, sino porque creo que en la Constitución hay que protegerlo, pero de nuevo se conecta con la primera pregunta de la famosa sala de máquinas, porque ante una regla, por ejemplo, de solo el presidente tiene la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social, resulta que hoy esa regla nos impide a nosotros cualquier reforma al sistema de ISAPRES, en circunstancias que no es seguridad social. Porque teníamos un poco trastocado esta idea o no tanta claridad. Entonces, cualquiera de esas tres preguntas, si nos pueden ayudar, las que les parezca más interesante, más familiar, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Adelante, Fernanda o Clarisa. Ustedes prefieren el orden. Bueno, yo pensé que como habíamos hablado Fernanda y Clarisa después, pero como te parezca, Fernanda. A ver, de acuerdo. Respecto de la coherencia política, más allá de la candidatura de Paula Narváez, yo creo que es un imperativo. O sea, cuando Clarisa dice el tiempo nos obliga a llegar a acuerdos, y esos acuerdos suponen un mínimo de coherencia política por parte de quienes están por transformar la Constitución orientada a una sociedad basada en derechos. Entonces, evidentemente que hay que articular ese esfuerzo, pero si llegamos con 62 listas a las convencionales, precisamente por las dificultades que hay, ¿no? Yo no estoy cercana a ese proceso, pero puedo imaginar las dificultades que hay para instalar, ¿verdad?, una candidatura hoy día. Pero yo comparto completamente en el ánimo del planteo de la pregunta, en el sentido de que hay que dar señales de coherencia política que nos permitan efectivamente recomponer además la solvencia política. O sea, cualquier cambio en la Constitución, si no recuperamos mínimos de confianza en la política, va a ser muy difícil que podamos instalarlo, precisamente porque vamos a tener muchas materias que van a terminar siendo del ámbito de la política y de la legislación y del legislador, la legisladora. Entonces, yo creo que efectivamente hay que hacer esfuerzos considerables en este tiempo, porque los procesos
políticos que están al lado, que son las elecciones, vayan siendo consistentes y coherentes a nivel del discurso, a nivel de las aspiraciones y de las señales que se den en relación a las aspiraciones de cambio constitucional. Lo segundo, respecto de estas preguntas, Manuel, hiciste como una bomba de preguntas, me siento absolutamente incapaz de responderlas todas, pero sí quiero señalar que me parece, y lo señalé, que estas limitaciones que nos puso la Constitución del 80 hay que superarlas respecto de los quórums, respecto de la iniciativa del presidencial. En eso no tengo ninguna dificultad en ser tajante, que hay que superarlo. Pero me parece también que eso puede ser y debiera ser parte de la discusión respecto del concepto de participación política de los ciudadanos y de la recuperación de la soberanía popular. Y aquí la soberanía popular, que parece muy de extrema izquierda, en realidad tiene expresiones que son muy de política tradicional, que es recuperar o instalar la iniciativa popular de ley y los plebiscitos. Yo creo que eso debe ser materia que se considere en una nueva constitución y que permita darle ese aire, precisamente por el escenario que tenemos de desconfianza hacia la política. Y eso no lo vamos a recuperar en un año o dos. Por tanto, me parece de suyo como derecho a la participación, la soberanía, pero me parece también que es una herramienta relevante que nos permitiría tener una salida en ese sentido, el incorporar iniciativa popular de ley y materias que pudieran ser plebiscitadas. Y segundo, relativo al tema de las empresas privadas, yo creo que también hay que incorporarse a un debate de no satanizar lo privado por lo privado, porque como tú bien dices, en el sistema también hay proveedores que son más pequeños. Cuando salimos de las ISAPRE o salimos de la AFP, hay proveedores que son privados. El mundo privado cumple un rol también en todas las sociedades, ¿no? Probablemente uno nos sintamos más cómodos en un modelo de sociedad que apunta hacia una economía cooperativa, ¿no? Y yo en lo personal favorecería un modelo de esa naturaleza, pero sabemos que con la concentración de Chile es bastante complejo. Pero sí creo que uno puede hacer la discusión sobre el rol de la empresa en la sociedad. Y que el rol en la actual Constitución efectivamente es un rol que significa simplemente obtener lucro, sancionarlo. De hecho, hay restricciones en ciertas constituciones a cuando se incorporan en áreas sensibles de la sociedad, como son la seguridad social, ponen un freno, y que es que la empresa privada no tenga fines de lucro. O sea, ponen un límite, ponen un freno, un resguardo también a aquellas iniciativas de carácter privado, lo que no significa que la gente no gane internamente remuneraciones ni nada, ¿no? Pero pone un freno a que el lucro sea el objetivo principal del negocio. Y cuando hablo del rol de la empresa, hablo también de instalar en la Constitución el rol social de la empresa, es decir, la corresponsabilidad en los resultados que una sociedad tenga. No puede ser que cuando a las sociedades le van mal, la responsabilidad es del Estado. Y cuando a la sociedad le va bien, los que disfrutan de los beneficios son finalmente las empresas. Entonces, el rol de las empresas incorporada a una nueva constitución en esta dimensión de corresponsabilidad social también me parece significativo referente al mundo del trabajo, al mundo laboral, ¿sí? Y finalmente, respecto a un enunciado respecto del tercer tema que tú planteas, las formas explícitas de qué es seguridad social versus qué no lo es, efectivamente me acomoda o no se acomoda con Clarisa hablar de protección social precisamente por lo anterior, porque es más amplio, porque protección social refiere también la corresponsabilidad de todos los actores en una sociedad, no solo del Estado, aun cuando el garante de los derechos sea el Estado, ¿sí? Y me parece que ahí el concepto ha de ser la protección
¿verdad? De los ciudadanos, de las personas, frente a los riesgos. Comparto que el ciclo de vida es un elemento que nos ayuda a comprender, a ordenar, ¿verdad?, el periplo de posibilidades de riesgo, pero creo también que el factor de prevención de esos riesgos forma parte de lo que pudiéramos llamar seguridad social. Es decir, cuando nosotros ofrecemos garantías a la niñez, cuando las garantías de los niños se cumplen efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo es prevención del riesgo. O sea, hay dos dimensiones: la contención, cuando tú estás en el riesgo, cuando eres pobre, cuando estás enfermo, cuando estás en una situación debilitada y requieres asistencia, apoyo y protección del Estado por un lado, pero también todos los elementos que corrijan, prevengan los posibles riesgos que tiene una sociedad. Y ahí está el tema medioambiental por de pronto, ¿verdad? Está el tema de la infancia, está el tema, hay muchos temas donde los elementos preventivos deben formar parte de esta visión más omnicomprensiva de la protección social. Me quedo hasta ahí. Gracias. Bueno, Matías, me voy a repetir de nuevo con la Fernanda. Bueno, Clarisa, yo creo que ahí cometieron un error estos muchachos. de invitarnos a las dos, claro. Bueno, pero 2 veces son mejor que una, y 3 serían más todavía. Muy rápido, porque la primera pregunta hizo referencia explícita a una afirmación de Paula Narváez, la candidata presidencial del Partido Socialista, que es mi candidata, por cierto. Digo porque voy a hablar con la objetividad de que es mi candidata. Con esa objetividad, digo. Yo creo que es muy legítimo hoy día lo que se está jugando es en todas las dirigencias políticas, en el sistema político completo, en su credibilidad, en su confiabilidad, en su coherencia. Y eso pasa, por decir la verdad, por enfrentar las cosas desde la sensibilidad y la concepción que uno tiene, pero desde la verdad frente a la ciudadanía. Cuando alguien como Pamela Giles dice, mis nietitos, retiren 1, retiren 2, retiren 3, retiren 4, y cuando yo sea presidente les voy a volver a llenar las cuentas, uno se pregunta, ¿cómo carajo lo va a hacer? Me van a perdonar la expresión. No cuesta nada decir eso cuando uno piensa en el corto plazo en ganarse mayor y mayor adhesión. Cuesta mucho más decir quiero una seguridad social real para la ciudadanía en Chile y hacerme cargo del punto de partida en el que estoy y a donde quiero llegar. Puede no ser popular, puede sonar de pronto ajeno a las expectativas más inmediatas, pero si algo tienen que juzgar en alguien que quiere disputar el liderazgo particularmente del Ejecutivo en el país, es que diga con verdad las cosas y que tenga el valor para enfrentarlo. Lo que Paula Narváez dijo expresamente es que no hay expropiación de las cuentas individuales. Eso fue lo que dijo. Por el resto, se discute enteramente la administración de los fondos, se regulan. Y digamos las cosas como son. Es cierto, como Fernanda nos señaló, que los 2 retiros del 10% hicieron crujir el sistema, porque tantas cuentas vacías que el Estado va a tener que hacerse cargo de esto que Pamela Giles dice que se hace así de fácil. Cuando estamos hablando además de proveer la salud, una renta básica universal, no es que solo tenemos que rellenar las cuentas de pensiones que se vaciaron, sino que vamos a tener que asegurar que sean progresivos los otros derechos también. No se trata de me voy a preocupar de los viejos y voy a descuidar a los 200.000 niños que siguen entrando al sistema del Sename todos los años. Digo, no cabe eso, o ustedes en el sistema de salud. Y por lo tanto, cuando se hizo eso con el 10%, se hizo por un lado crujir el sistema, pero ustedes verán y compartirán conmigo que se estableció subjetivamente la noción de mis cuentas son mías y yo hago con ellas lo que quiero. Y además fueron mi tabla de salvación. Así que si hay alguien que me anuncia que las va a sacar para afuera, yo les puedo asegurar que vamos a tener a la inmensa mayoría diciendo por ningún motivo me toque la cuenta. Entonces, como
como se trata de hacer política en donde prime una visión realista de futuro, en que yo realmente pueda promover un alza de las pensiones y simultáneamente que cuente con la adhesión ciudadana, porque si algo hizo trastabillar las muy buenas intenciones de la reforma educacional para avanzar en gratuidad universal y de calidad en el gobierno Bachelet, fue que no fue capaz de conectarse con la subjetividad y la percepción de quien usa el sistema educacional y que tiene ciertas percepciones de una realidad a la que se le acrecentaron más bien los temores que la percepción de que ganaba realmente para sus hijos con esta reforma. Bueno, hoy en día la reforma previsional tiene que ganar la adhesión de quienes están pensionados hoy, eso es lo urgente, y por eso esta pensión, este fondo social colectivo que se está pensando es para solucionar los pensionados de hoy, pero tenemos que vencer las resistencias de lo que se están hoy día pensando a 10, 20 años y tienen su fondo de ahorro. Y por lo tanto, en ese sentido fue el planteo, no sé si queda claro, de Paula. No son expropiables, ese 10% se queda donde está, pero lo que vamos a hacer es cambiar la lógica del sistema, el modelo de administración, y con los nuevos incrementos vamos a crear nuevas modalidades y pilares que van a permitir complementar de mucho mejor manera los riesgos de tener una pensión solo basada en ahorro, que no es seguridad social. Ese es el postulado de fondo. En rigor, la propuesta contempla 4 pilares, siendo el del ahorro uno de ellos. Respecto de las preguntas de Manuel, bueno, una de las preguntas fundamentales que va a estar en el debate es ¿qué régimen político vamos a tener? Tú hablaste de facultad del presidente del Congreso. Si lo que está en discusión es el hiperpresidencialismo, parte del debate es si vamos a tener o no un régimen semipresidencial. Eso implica un mayor equilibrio de poderes y que muchas de las prerrogativas que hoy solo están exclusivamente en manos del Ejecutivo pudieran estar también compartidas por el legislador. Esa es parte de la discusión. No me atrevería a adelantarte si la seguridad social será un debate o no que esté en ese ámbito. No puedo asegurarlo. Pero lo que está en discusión es, por lo menos, el atenuar el presidencialismo excesivo y, por lo tanto, que cualquier iniciativa presidencial pueda tener un contrapeso de debate mucho más sustantivo que el que tiene hoy día. Pero si además le agregamos prerrogativas a iniciativas que hoy son excepcionales, como son los plebiscitos, no solo la iniciativa popular de ley, que puede también ser parte de lo que fortalezca este menor presidencialismo, sino que si tenemos plebiscitos para materias relevantes, consultivas, que sean vinculantes con la ciudadanía, pues perfectamente mucha de esta iniciativa, provenga de donde venga, tendrá que tener una sanción democrática por la mayoría ciudadana. Debo decirles que la renta básica universal se perdió en el plebiscito en Suiza, por ejemplo. A mí me parece una estupenda idea, pero probablemente si la plebiscitáramos acá, no sé cómo nos iría, digo. Y hay que someterse al rigor también democrático en ese sentido. Y sobre esta materia, no es por hacer propaganda, pero yo acabo de sacar un documento publicado por la Fundación Friedrich Ebert, que lo escribí en noviembre del año pasado, lo publicaron ahora, que se llama Crisis y Organización Popular, y lo que es un balance de 40 años de lo que yo llamo la gran enfermedad. Para mí el debate no son solo los 30 pesos, sino los 30 años, como decían en el dicho. Para mí el mayor déficit o deuda que tenemos es haber construido una democracia de baja densidad participativa. Creo que el cómo podemos cambiar las reglas en general de juego en este país es si repensamos un modelo de democracia, un sistema democrático participativo. Y yo pondría ahí todos los esfuerzos. Creo que esa es la mejor manera de poder zanjar las grandes disputas nacionales que existen y darle la voz a la mayoría, que como tal irá cambiando en el tiempo, estará siempre abierta, será flexible,
manteniendo sí ciertas bases y condiciones inamovibles. Yo creo que hay ciertas cuestiones de concepciones de esencia que nos da la jurisprudencia internacional, los derechos humanos, que no pueden ser sometidos a arbitrios circunstanciales. Creo que el derecho a la vida y por lo tanto el no a la pena de muerte es algo que no puede ser plebiscitado. Es decir, debieran haber ciertas, y eso debiera ser, como uno dice, ¿qué cuerpo fundamental le pongo a la Constitución? Aquellas cosas que nos unen como nación, como pueblo. ¿Ah? Aquello que es intransable, aquello que yo no lo dejo librado a las turbulencias del momento. Pero todo lo demás, yo puedo dejar el principio, la seguridad social debe tener beneficios definidos. El cómo lo voy a hacer, sí lo dejo librado a un juicio democrático. Yo puedo decir, la salud es un derecho que debe ser garantizado y por eso la salud pública debe ser dominante, debe haber un seguro universal de salud y todos los demás podrán sobreasegurar. Pero la manera en que eso se conforme lo dejo al legislador y al debate ciudadano. No sé si me explico, Manuel. Creo que hay que dejar sentadas las bases y dejar cuáles son las inamovibles, aquellas que son las que nos constituyen como comunidad, de aquellas que van a ser sujetos al debate democrático. Y sí, comparto con Fernanda, la acepción más correcta y tiene razón en la observación de la protección social, si así la definimos en la Constitución como para que nos comande, no es solo, es decir, yo dije, los riesgos son previsibles y por lo tanto uno puede anticiparse, pero hay riesgos imprevistos también, los hemos visto. Pero el riesgo más estructural es el que protege la protección social. Y en Chile el riesgo más estructural es la pobreza y la desigualdad. Y en ese sentido, el rol preventivo, como dice, es fundamental porque es tan despareja la cancha, que ese riesgo previsible de la niñez se vive muy desigualmente, si es un niño de un hogar acomodado o si es un niño de un hogar muy vulnerable. Los riesgos los van a vivir de distinta manera. Por lo tanto, la protección social parte de la base de que te protege frente al más estructural de los riesgos, que es la pobreza y la desigualdad. Ese debería ser como el piso o el punto de partida, y en ese sentido el rol preventivo es fundamental. En el caso de salud, lo deben vivir ustedes completamente. Hoy en día, cuidar a un postrado es fruto de que no tuvimos suficiente rol de la atención preventiva de salud que impidiera acelerar los procesos de dependencia. Y por lo tanto uno puede postergar a las disfunciones propias, las pérdidas de capacidad propias de la edad, si uno cuida muy bien la salud previamente, y realmente es un sistema de salud. Por eso le doy un rol tan importante y tan predominante a la atención primaria. Pero plena coincidencia también con Fernanda. Muchas gracias. Me parece que Jorge, tú tienes como una pregunta. Son las 11:15 de la mañana. Después con esto cerremos porque ya se ha alargado mucho. Jorge. Hola, buenos días. Jorge Carrasco, dirigente del CRS Salvador Allende, Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Y mi pregunta es bien básica. ¿Por qué en Chile el Estado sí le otorga verdadera seguridad social desde el punto de vista de la previsión y del acceso a la salud a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y de sus familias, y no al resto de los chilenos? Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo en esto es muy simple, Jorge, por la historia. Es porque la Constitución fue redactada en dictadura y obviamente que sacaron la mejor tajada porque ellos eran parte de quienes redactaron la misma, ¿no? La Comisión Ortúzar, como yo hacía referencia, se preocupó bien de abrirle la cancha a los privados, pero obviamente también preservó los privilegios de los militares. Entonces, esa es la razón que hasta hoy día persiste como dolorosa diferencia entre previsión de una clase y otra, salud de una clase y de otra. Es el origen.
Por eso, si este proceso es un proceso democrático, participativo, donde se involucran los actores sociales, donde somos garantes de lo que se haga, y en ese sentido destacar el alcance que hace Clarisa al reglamento, es decir, cuánta vocación de escucha activa y de recepcionar lo que la ciudadanía está discutiendo tendrán esos 155 hombres y mujeres. Va a ser extraordinariamente relevante para cambiar las cosas. ¿Quién hace la Constitución dentro del espacio Pereira y quien la hace afuera va a cambiar esas reglas del juego de esta Constitución hecha entre militares y una derecha obtusa y cerrada? Gracias. Jorge, yo comenté hace un rato atrás que de si íbamos a entrar o no a aceptar que existan dos sistemas paralelos, uno de reparto, que es el que dicen que es el inviable, insostenible, pero resulta que tiene que ser viable y sostenible. Hoy día el fisco gasta lo mismo en un porcentaje mínimo de la población, que son los universales, que son los uniformados, que en todos los gastos solidarios que tiene que hacer para compensar al resto de la población cuyo sistema previsional no les da para vivir. Es una desproporción brutal. El origen es ese, es decir, Pinochet habrá dicho hagan el experimento que quieran, pero no con nosotros, ¿eh? Y le dio carta blanca a ¿cómo se llamaba el Piñera, el del trabajo? Al hermano de Sebastián A José. Piñera. A José Piñera le dio chip libre para que beneficiara a los, digamos, él sabía que esto no era un modelo de seguridad social, era un modelo de inversión y de rentabilidad para sectores privados muy poderosos, captando a la fuerza todos los ahorros de los trabajadores. Eso era evidente, pero desconfiando del resultado que eso podía tener en la pensión final, muy astutamente, Pinochet resguardó de que ese experimento no cayera sobre las Fuerzas Armadas y se mantiene hasta hoy. Bueno, se mantiene hasta hoy porque en ciertos momentos era más difícil comprarse pleito tuvimos una transición a la democracia en donde nos respiraba en la nuca el dictador durante muchos años, así que era difícil. Pero eso ya desapareció. Hoy en día ese es un debate democrático abierto, y a tal punto está que en el año 2019 el Instituto Igualdad presentó un documento que lo pueden examinar, está en la página web de Reforma Previsional, que finalmente parte de él ha sido recogido sustantivamente por las bancadas de senadores socialistas. Digo porque no es que sea unánime de todos, es una propuesta, y nosotros planteamos expresamente terminar con el privilegio de un sistema previsional exclusivo para las Fuerzas Armadas. Será transicional, habrá obviamente que dar otras respuestas también al interior. Entiendo que eso implicaría que puedan pensionarse más tarde, que suban los ingresos, porque ha sido una manera de compensarles menores elevaciones en su remuneración. Habrá que compensarlo, no lo sé, pero esto no puede estar ausente del debate democrático. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco esta conversación que hemos tenido con Clarisa Hardy, con María Fernanda Villegas. Yo creo que ha sido sumamente rica en términos de proporcionar elementos para la discusión, problematizar un poco lo que ha sido la construcción de los últimos 40 años de seguridad social, del rol del Estado, y cómo debemos ir buscando o teniendo algunas luces de ir avanzando en construir eso y armar un nuevo edificio que nos pueda efectivamente representar a todos y que termine con ciertos privilegios e inequidades estructurales que hemos ido manteniendo con el tiempo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que han participado y a los que están conectados a través de Facebook también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantada de colaborar cuando lo pidan, y sobre todo con Fernanda. Igualmente, un gusto vernos por pantalla, y esta organización está haciendo un trabajo extraordinario y serio en lo que se refiere a la salud, pero también comprende que tiene que mirar otros horizontes, así que les felicito.
Muchas gracias. Hasta luego. Chao.